La memoria explícita o declarativa es un tipo de memoria a largo plazo y de hecho es en la que solemos pensar, a la que nos solemos referir cuando hablamos de memoria. Podríamos definirla como un saber qué, es decir, un saber cosas sobre nosotros mismos, sobre los episodios que nos han ocurrido, y entonces vamos a hablar, como veremos, de memoria episódica, o bien saber cosas del mundo que nos rodea, de cómo funciona. Y en ese caso nos vamos a referir a memoria semántica. Ambos tipos de memoria, tanto episódica como semántica, se denominan memoria declarativa, porque podemos comunicar estos conocimientos mediante el lenguaje. Podemos transmitirlos a los demás mediante un sistema verbal. Como ya hemos dicho, la memoria declarativa o explícita se suele subdividir en otros dos tipos de memoria diferentes, la memoria episódica por un lado y la memoria semántica. La memoria episódica representa nuestros recuerdos de experiencias y acontecimientos y eventos específicos en el tiempo y en el espacio de una manera ordenada, y a partir de estos acontecimientos podemos reconstruir lo que sucedió en un momento dado de nuestra vida. Es por tanto la memoria de los acontecimientos autobiográficos, de los tiempos, de los lugares, de las emociones y de otros conocimientos contextuales, y se pueden expresar explícitamente mediante el lenguaje. Por eso seguimos hablando de memoria declarativa. Es verdad que muchas veces no recordamos el tiempo o el lugar exacto donde sucedió un acontecimiento, pero ese acontecimiento siempre lo vamos a recordar como situado en un tiempo, situado en un espacio determinados, aunque no sepamos cuáles serán. Y los individuos tendemos a concebirnos a nosotros mismos como actores de esos sucesos, de esos episodios que recordamos. Y además traemos a nuestra memoria, junto con el recuerdo del episodio, toda la carga emocional y todo el contexto que lo rodearon. La memoria semántica, en cambio, es muy diferente, aunque por supuesto son conceptos relacionados. La memoria semántica se refiere al registro estructurado de hechos, de significados, de conceptos, de conocimientos sobre el mundo exterior. Por tanto, la memoria semántica es nuestro conocimiento sobre el mundo. Se trata de un conocimiento factual, compartido con otros e independiente de la experiencia personal y del contexto espacio-temporal en el que fue adquirido. Es decir, es verdad que tuvo que haber un momento determinado, un episodio de nuestra vida en la que aprendiéramos, no lo sé, cuál es la capital de España, por ejemplo, pero no vamos a recordar normalmente ese episodio. Nos hemos quedado simplemente con el conocimiento del hecho de que Madrid es la capital de España. Así que en la memoria semántica se incluyen una inmensa diversidad de contenidos. Se incluyen cosas como las comidas, las capitales de estado, las costumbres sociales también que se debe hacer y que no se debe hacer en un contexto determinado, para qué funcionan los objetos, cómo funcionan y para qué sirven, el vocabulario, por supuesto, la comprensión de las matemáticas, es decir, todo el conocimiento sobre el mundo exterior. Va incluso mucho más allá del significado de las palabras y se extiende a atributos sensoriales como el color de un limón o el sabor de una manzana. Aunque la memoria episódica y la memoria semántica son dos cosas muy diferentes, la verdad es que también están íntimamente relacionadas. Por ejemplo, si alguien nos cuenta que dos amigos nuestros han empezado a salir juntos, lo que haremos será integrar ese conocimiento sobre ellos en nuestra memoria semántica. Y sin embargo es posible que acabemos olvidando el momento exacto y quién y en qué circunstancias nos lo comunicó por primera vez. Por lo tanto,
ese conocimiento de que esas dos personas tienen una relación ahora sería parte de la memoria semántica. Eso no quiere decir que posteriormente no podamos hacer un esfuerzo para recordar quién nos lo contó y en qué contexto, y entonces estaríamos hablando de memoria episódica de nuevo. Por lo tanto, un evento determinado puede estar en ambos tipos de memoria, aunque lo va a hacer desde perspectivas muy diferentes. Probablemente la relación entre memoria semántica y memoria episódica sea que la memoria semántica de alguna manera es el residuo de la memoria episódica. Por ejemplo, yo sé que Madrid es la capital de España no solo porque me lo dijeran en el colegio, sino también porque he tenido contacto con esa información en muchísimas ocasiones, por ejemplo, mediante las noticias o incluso cuando he viajado a esa ciudad. La prueba de que la memoria semántica y la memoria episódica están íntimamente relacionadas, aunque sean cosas muy distintas, la tenemos en que la mayoría de los pacientes amnésicos que tienen problemas con su memoria episódica también tienen serios problemas a la hora de construir su conocimiento semántico, al menos nuevo conocimiento semántico. Este tipo de pacientes amnésicos no suelen recordar cosas como cuál es el actual presidente del gobierno, qué año es, incluso cuál es el mejor equipo en su deporte favorito. Estos problemas comunes en los pacientes amnésicos sugieren que la memoria semántica y la memoria episódica interactúan estrechamente, aunque implican sistemas diferentes. Tanto la memoria episódica como la memoria semántica pasan por un proceso de codificación semejante en algunos aspectos, pero al mismo tiempo muy diferente. La memoria semántica activa sobre todo zonas del córtex frontal o del córtex temporal. En cambio, en la memoria episódica tiene un papel fundamental otra estructura que es el hipocampo. Cuando empiezan a procesarse recuerdos episódicos, esto tiene lugar en un primer momento en el hipocampo. Aunque estos recuerdos se consolidan y se almacenan en diferentes zonas del neocórtex. Por ejemplo, del neocórtex visual, del neocórtex táctil, del auditivo. El hipocampo actúa entonces como una especie de nexo, como una especie de unión entre estas neuronas que están alojadas en distintas zonas del córtex. Al recordar posteriormente un episodio, el hipocampo hace de nexo para que estos distintos aspectos formen un único episodio. Por ejemplo, en una cena, los contenidos relacionados con aspectos visuales van a estar en el córtex visual, el sabor de la comida va a estar almacenado en el córtex olfativo, pero todo ello va a constituir un episodio único gracias a ese nexo que es el hipocampo. Ahora bien, cuando ese recuerdo se recupera posteriormente, se repasa, se recuerda, las conexiones entre distintas áreas del neocórtex se van haciendo más fuertes hasta que el hipocampo deja de jugar un papel. Y digamos que el episodio se construye por sí mismo, sin pasar por esta zona central.